El hueso etmoides. Podemos observar en este corte coronal, en una coloración amarillenta, al hueso etmoides. Este hueso etmoides se va a encontrar inmediatamente por debajo del hueso frontal, se va a encontrar por encima y por dentro de los huesos palatinos y el maxilar superior, y se va a encontrar por delante del hueso esfenoides inmediatamente por dentro y por detrás de los huesos unguis. Esa sería su situación anatómica. El hueso etmoides va a formar parte de grandes cavidades. En este caso va a formar la pared interna de la cavidad orbitaria, va a formar parte del techo y la pared interna de las fosas nasales y va a formar el piso anterior de la base del cráneo. Este hueso etmoides, para su estudio, lo vamos a dividir en tres porciones. Una porción vertical, una porción horizontal, un laberinto etmoidal o masa lateral y otro laberinto etmoidal o masa lateral. Entonces, podemos decir que el hueso etmoide está formado en este caso por pequeñas laminillas delgadas, en este caso compactas, y a nivel de la apófisis cristagalli por tejido esponjoso. Esta porción vertical y la porción horizontal presentarán dos puntos de osificación. El laberinto etmoidal o las masas laterales van a presentar también dos puntos de osificación. En pocas palabras, 4 puntos de osificación. En la porción horizontal vamos a evidenciar que tiene varios orificios, va a ser acribillada, por eso los orificios acribillados determinarán el nombre de etmoides, que significa criba. Observemos un esquema, en este caso, la porción vertical. Esta porción vertical va a ser dividida por la porción horizontal o lámina cribosa en dos unidades. Observemos en el esquema un corte sagital, una vista lateral, porción superior, porción inferior de la porción vertical. Estas dos porciones divididas por la lámina horizontal. La superior le vamos a denominar la apófisis cristagalli. Esta apófisis cristagalli tiene la forma triangular, de base inferior que se confunde con la lámina horizontal, vértice superior que es zomo y va a prestar inserción la hoz del cerebro. Presentará a su vez dos bordes. Un borde anterior donde va a dar la evidencia de dos alas, denominadas las alas de la apófisis cristagalli. Estas alas de las apófisis cristagalli van a conyugar y confundirse y van a formar parte del agujero ciego o foramen caeco. Presentará a su vez esta apófisis cristagalli un borde posterior, que este borde posterior se va a confundir y se va a proyectar más hacia posterior. Ahora sí, aparte de ella va a presentar dos caras, las caras laterales. Estas caras laterales van a ser convexas y van a dividir, en este caso van a encontrarse en la hendidura interhemisférica. En el borde anterior, en el vértice y en el borde posterior, van a presentar inserción a la hoz del cerebro, porción superior de la porción vertical. La porción inferior va a presentar 5 bordes. Un borde superior, borde anterosuperior, borde anteroinferior, borde posterior o posterior-inferior, borde posterior. Estos 5 bordes le denominan y van a formar a la lámina pentagonal, la lámina perpendicular o pentagonal. Hablemos del borde superior. Este borde superior se va a confundir con la lámina cribosa. El borde antero superior se va a articular con la arista nasal de la espina nasal del hueso frontal y se va a articular con la cara posterior de los huesos propios de la nariz. En pocas palabras, se articulará con el hueso frontal y los huesos nasales o propios de la nariz. Borde anteroinferior. Este borde anteroinferior se va a articular con el borde posterior del cartílago del tabique nasal. Borde postero-inferior. Este borde postero-inferior se va a articular con el borde anterior del hueso vomer. Borde posterior o postero-superior.
En los textos actuales solamente menciona como borde posterior. Este borde posterior, superior, posterior, se articula con la cresta anterior del cuerpo del esfenoides. Esta lámina perpendicular o pentagonal presentará a su vez dos caras, la cara lateral derecha y la cara lateral izquierda. En la parte superior de estas caras laterales vamos a evidenciar surcos del filete de los nervios olfatorios. Y como alguien dijo, no es tan vertical, sino es sinuosa. Puede tener sinuosidades tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estas caras laterales de la lámina perpendicular va a formar parte del tabique de las fosas nasales. El tabique de las fosas nasales está formado por la lámina perpendicular, por el cartílago del tabique nasal y el hueso Vomer. Lámina horizontal. Esta lámina horizontal vamos a poder observar que va a tener en este caso la forma cuadrilátera. Al tener la forma cuadrilátera va a presentar una cara superior y una cara inferior y 4 bordes. En este caso, cara superior. La cara superior vamos a encontrar acribillada, perforada, con varios orificios, en mayor número a nivel de la parte anterior que en el sector posterior. Algunos autores lo han contado, mide aproximadamente de 25 a 30 orificios. Por estos orificios de esta criba, por eso es lámina cribosa, van a atravesar filetes de nervio olfatorio. En este caso, anterior, posterior. Cara superior a nivel del piso, anterior de la base del cráneo, apófisis cristagalli, y encontramos los orificios en mayor número en la porción anterior que en la porción posterior. Y esta cara superior va a ser cóncava y lisa para, en este caso, alojar al bulbo olfatorio. Por eso se denomina dos porciones. La porción anterior, preolfatoria, y la porción posterior, retroolfatoria, en relación al bulbo olfatorio. Ahora bien, la cara inferior de la lámina horizontal va a formar parte del techo de las fosas nasales y va a ser cóncava. Los bordes. Presentará un borde lateral que va a confundirse y va a continuar y va a dar nacimiento al laberinto etmoidal o las masas laterales del etmoides. Un borde interno que se encuentra dividido por la apófisis cristagalli, la lámina horizontal, en un lado derecho y en un lado izquierdo, o porción derecha y porción izquierda, por la apófisis cristagalli. Un borde posterior. Este borde posterior que se va a confundir en este caso con el proceso etmoidal o se va a articular con el proceso etmoidal. Un borde anterior. En este borde anterior de la lámina horizontal o lámina cribosa, inmediatamente al lado de la apófisis cristagalli me voy a encontrar con una escotadura, denominada la escotadura etmoidal. Por esta escotadura etmoidal va a atravesar una prolongación de la dura madre. Lateral a esta escotadura voy a encontrarme con un agujero, que es el agujero nasal, también denominado el agujero etmoidal. ¿Por qué nasal? Porque va a atravesar el nervio nasal interno y va a atravesar un vaso a su vez. Nada más de la lámina horizontal. Ahora bien, podemos observar en este esquema la lámina cribosa o la lámina horizontal en su cara superior formando el piso anterior de la base del cráneo, en su cara inferior formando el techo de las fosas nasales. Entonces va a formar la parte anterior.